Acá en Conexión GT y hoy vamos a tratar un tema que nos compete a todos los guatemaltecos, al igual que hablamos de la educación, que es algo que importante para todos los guatemaltecos tenemos que estar muy atentos a este tema y es la calidad en los materiales de construcción. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde estamos expuestos a un alto riesgo por actividad sísmica, por la exposición a los cambios climatológicos que pueden ser tremendamente peligrosos en algunas regiones del país y en la capital, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente en el terremoto de 1976, 4 de febrero, cuando yo era muy joven todavía por allá, en la juventud. Cuando fue el terremoto yo vi, en esa época vivía en la 14 calle, avenida del Cementerio, en la manzana Domínguez Irisi, y cuando nosotros salimos con mi mamá, salimos a la avenida del Cementerio, vimos esas casas destruidas y toda la manzana de Domínguez Irisi intacta. ¿Por qué? Calidad de construcción. Vamos a hablar sobre este tema con una persona que ha sido un especialista durante muchos años en este tema. Se trata del ingeniero Amílcar Vances. Amílcar, gracias por estar con nosotros, muy amable por acompañarnos acá en Conexión GT. Mire, este tema la gente no le pone cuidado y se va por lo barato. Hay alguien que dice que lo barato sale caro. Definitivo. ¿Qué piensa usted? Definitivo, Richard, y lo estabas mencionando. 44 años vamos a cumplir dentro de 12 días. 12 días que fue ese terremoto, que realmente sacudió. Pero lo más interesante es que no fue un movimiento sísmico tan fuerte. Hace 44 años la calidad de materiales de construcción y los sistemas constructivos eran muy, pero muy malos. Y eso fue lo que afectó. ¿Subió la calidad? Obvio, fue una dura lección, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Estamos en el 2020 y lamentablemente la calidad ha disminuido, no solo en la construcción, sino en los materiales. Entonces, ¿qué pasó? Estamos descuidando otra vez lo que nos pasó hace 44 años. Bueno, ¿qué está haciendo Guatemala para evitar este tipo de situaciones? Estamos en una sociedad, como te decía, que está expuesta a los cambios climáticos, que está expuesta a movimientos telúricos. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué va a hacer qué están haciendo las autoridades responsables de la construcción en Guatemala? Te cuento, Guatemala ya tiene normas técnicas guatemaltecas por medio del Comité Guatemalteco de Normalización que lo rige el Ministerio de Economía. Hemos estado trabajando los profesionales en la construcción y materiales durante más o menos unos 10 años en que estas normas se apliquen a las condiciones de nuestro país. Y alguien me dice, pues qué bueno, excelente, pero se quedó ahí. Ya no logramos avanzar de poder venir y empezar a auditar y supervisar las normas, porque del 100% de profesionales y constructores en Guatemala, me atrevo a decir que un 20% conocerá que hay normas. Y me atrevería a decir que el 1% trata de cumplirlas. ¿Por qué? Porque no hay un ente que fiscalice, un ente que lo visualice. Y por eso, como decía alguien ahí, bueno, no me supervisan, nadie me dice cómo lo debo de hacer, entonces trato de venir y hacer un producto a la medida de conveniencia del fabricador y no del consumidor. Bueno, estas normas, ¿cómo nacen a la vida? ¿Quién las genera? ¿Quién las genera? ¿Qué tipo de profesionales intervino en la Universidad de San Carlos, Colegio Colegio de Ingenieros? ¿Qué respaldo técnico tienen? Exactamente. Todos los materiales que consume el ser humano en Guatemala se norman. Dígase los alimentos, dígase la vestidura, y el Ministerio de Economía, que es el que protege al consumidor, es el que empezó a elaborar estas normas. Muy atrás nos quedamos nosotros, los profesionales de la construcción, para el tema de la calidad. Y empezó a nacer las normas técnicas guatemaltecas y se hizo un comité técnico de normalización, donde está involucrado el Ministerio de Comunicaciones, la Dirección General de Caminos, está la Universidad de San Carlos de Guatemala y todos los fabricadores y constructores
con una necesidad de poder dar un paso diferente. Se crea este comité y se empiezan a generar estas normas. Se evalúan aproximadamente entre 8 a 15 normas anualmente y pues ya están regidas y con acceso inmediato a cualquier persona que lo necesite, ¿no? Hay una entidad que existe, el Instituto Guatemalteco del Cemento y el Concreto. ¿Qué papel juega esta institución? El instituto es el que más ha promovido a que estas normas se elaboren y se actualicen, pero como una identidad, digámoslo así, privada, no ha podido tener el push de poder decir a la entidad de gobierno poder regir y poder supervisar. Básicamente el Instituto de Cemento y Concreto es el que ha pedido de que estas normas pasen al Congreso, pasen a algún ente público para que puedan ser ley, pero se han ahogado y se han quedado, ¿por qué? Porque hay un desinterés del gobierno. Yo creo que estamos recibiendo un gobierno nuevo y sería importante que en la agenda puedan tener ya esta necesidad de poderlo hacer, porque lo comentamos, sufrimos en un terremoto con malos materiales y vamos por un camino muy similar. Pero usted habla de procesos de ley, o sea que ya hay proyectos de ley. ¿Qué estamos esperando? Agenda en Congreso, poder que alguien a nivel político levante la mano y dice, a mí me interesa de que se pueda regir. Las municipalidades están rigiéndose bajo una norma que se llama Norma de Reducción de Desastres 3, la NRD 3, donde Conred ya elaboró un documento que es ley, donde todas las construcciones de uso público, no estoy hablando que el Estado construya, sino de uso público, por ejemplo un centro comercial, se construyan con materiales que estén normados bajo el comité. Pero ¿cuál es el problema? Yo puedo construir y diga, esta es la norma, pero no hay el ente que me fiscalice, que me supervise, y como sabes, Richard, el ser humano si no tiene supervisión, pues no lo voy a hacer. Bueno, entonces aquí básicamente lo que vemos, amigos televidentes y radioescuchas, es que Guatemala está frente al riesgo de ser víctima de una estafa en la calidad del producto. Aquí la DIACO tendría que ver, porque es importante que lo que te vendan tenga eso. Hace poco empezó a circular en Guatemala un producto extranjero de muy bajo precio que reportó baja calidad. Estamos hablando del cemento de origen asiático, que venía aparentemente con un precio muy accesible, pero su tiempo de fraguado, su calidad, su humedad no era apropiada. Cuénteme cómo se está enfrentando el constructor a este tipo de necesidades, porque la gente quiere gastar poco, ¿no? Tenemos block de mala calidad, tenemos cemento de mala calidad, tenemos hierro de mala calidad, y a nivel de construcciones públicas esto debería estar normado. ¿La Contraloría de Cuentas no estaría llamada a evaluar este tipo de cosas? Sí, contestando tu primera pregunta, Richard. Estos materiales de su origen de procedencia no son malos, cumplen. El problema es que los entes o las personas o los empresarios que están comercializando este cemento no tienen la experiencia, la logística y la infraestructura para poder manejar estos productos. Recordemos que el cemento es un producto que se activa con la humedad y obvio, un barco que venga de Asia pasa 30 días en el mar. Sumado a eso se almacena en zonas portuarias que están en contacto con el mar. Y el tiempo del cemento pues, tiene una caducidad que es muy importante que lo sepa el cliente. El cemento tiene una fecha de vencimiento, sobre todo cuando tiene condiciones de humedad. Entonces, ¿qué pasa? El producto decae en su calidad. ¿Y qué hace el empresario que trae este producto? Lo remata al mejor precio para poderse deshacer de él. Y lo peor que con este cemento se fabrica un block, se fabrica una losa, se pega un piso. A lo sumado que decías, Richard, el hierro también es un tema de hace mucho tiempo. El tema creo que aquí es que tenemos que tener una responsabilidad de calidad fiscal y ambiental. Lo mencionabas, la DIACO tiene que venir y proteger al consumidor. Y creo que cualquiera puede venir y comercializar el cemento media cumpla. Pero sí es algo que Contraloría General de Cuentas podía entrar si es una construcción de uso del Estado. Pero ¿qué pasa si estamos construyendo casas? El día de hoy estaba en un proyecto muy bonito en el sector de la zona 18 y me preguntaba, ¿y quién está supervisando acá? ¿Quién realmente está velando por eso? Y yo decía, nadie. Entonces queda bajo un criterio del constructor. El maestro de obras. A veces esa es la persona que toma la última decisión de qué material comprar.
Y a eso nos estamos ahorillando. ¿Cree usted, señor Vances, que debería tener un papel de supervisión, crear una entidad que supervise la calidad de los productos? Porque, ejemplo, una alcaldía viene y ella es responsable de la calidad del gasto. Okay. Pero el alcalde dice, bueno, comprémosle a Pepito, que es el que hace el bloque aquí en el pueblo. Y el bloque tiene una apariencia normal. ¿Cuáles serían las características de un bloque que está bien hecho? ¿Cómo determinamos si está en norma o no? Bueno, la norma del bloque es la NTG 41054, que ya existe una norma. ¿Cómo puedo identificar y debe cumplir? Debe cumplir con una resistencia, obvio, necesito un laboratorio para poderlo evaluar, pero el simple hecho tengo que revisar sus medidas. Como dice un buen albañil, un plomo, que esté bien a plomo, que esté bien sisado. Otra parte importante, y me decía alguien, ¿cómo puedo evaluar yo un material en obra si no tengo el equipo? Pues poniéndolo en condiciones de exigencia. Yo he dotado productos que solo descargándolo de la rastra se quiebra. Ahí inmediatamente podemos saber de que el producto no va a cumplir, pero yo creo que el tema anterior que comentabas es el que nos afecta a nosotros. Creo que hay una falta de educación, culturización, de saber de que lo que estás comprando te puede afectar. ¿Por qué? Porque no gastamos en lo que es la estructura de obra civil de la construcción, porque buscamos lo barato, pero sí gastamos un montón de plata en el piso, en el repello, en la ventana, en situaciones de belleza. Y es ahí que tenemos que educar y hacer entender. Creo que este tipo de programa nos puede ayudar para hacer entender que el albañil, maestro de obra, el ingeniero, el dueño del proyecto entienda de que mañana voy a revisar si los materiales que están usando en mi obra cumplen con la calidad, si realmente pueden ser soporte o que si el fabricante me puede dar una garantía. Creo que esa es la parte importante de empezar a hacer conciencia con ese tipo de programas. Bueno, ya hablamos del bloque, hábleme del cemento. ¿Qué características debe buscar el consumidor en el cemento para determinar que tiene la calidad apropiada para responder a las necesidades de construcción y así evitar desastres? Bien, solo quiero poner un ejemplo. Fue el terremoto del 76, bueno, eso hace mucho tiempo, pero recientemente en Huehuetenango se cayeron las casitas de bloque. En San Marcos. En San Marcos, en San Marcos se cayeron las casitas de bloque. ¿Por qué? No tenían vigas, el hierro era muy delgado. No, ¿qué pasó ahí? Contestando a tu primera pregunta, el cemento es bien sencillo. El cemento, que la bolsa esté lo menos intacta posible. Segundo, como decimos nosotros, que esté fresco. Comúnmente viene alguien, lo toca, que no esté agrumado. Como les digo, cuando el cemento empieza a hidratarse, se empieza a agrumar porque empieza la reacción química por el tema del contacto de agua. Pero lo que me decías con el terremoto de San Marcos, ¿qué pasó? Ahí hubieron muchos factores. Uno, materiales de mala calidad. Y no estoy diciendo que alguien que pueda fabricar bloque en el pueblo lo pueda hacer de mala calidad, es decir, lo puede hacer, pero es desconocimiento. ¿Por qué? Porque tiene que evaluar cuál es la norma y guiarse por esto. Y de ahí viene lo más importante, el código de construcción, cómo construir. ¿Y existe? Sí. Está a pie del Congreso un código de construcción que solo es que lo pongan en agenda para poder venir y en base a esa información auditar y decir, usted va a hacer una pared con un bloque normado, con un cemento normado, con un hierro normado, bajo esta condición. Hay una cámara muy importante que es la GIES, la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural Sísmica, y en su página tiene muchos códigos y manuales de cómo construir, inclusive códigos muy simpáticos con dibujos de cómo levantar, cómo hacer paredes. Y creo que esa es la parte importante que debe de conocer el consumidor, de que ya existe esa información, pero debe llegar a ella y frenar. Yo siempre pongo un ejemplo, Richard. Y siempre se lo pongo a muchos clientes, sobre todo a los albañiles, y siempre se lo digo a veces. Cuando ellos van a comprar una leche a la tienda o al supermercado, les digo, compran la caja rota, compran la leche que ya está vencida, ven que no tiene registro sanitario y se atreven a hacerlo, y me dicen no. Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con los materiales de construcción? Si al final, si yo compro una leche, lo que me va a pasar es pasar una tarde enfermo de mi estómago. Pero si compro un producto de bloque para hacer mi casa, mi construcción, lo que me costó mucho poder tener esa inversión, hacerlo, ¿qué va a pasar? Cuando hace tipo de conciencia la gente dice, tiene razón, voy a tener más cuidado en poderlo hacer. Yo creo que es un tema de fomentar
la comunicación en que siempre puedan auditar de que el material, y dijiste algo muy importante, estafa, porque si yo vendo un material que no cumple, ¿qué va a pasar? Estoy estafando a la persona, y que eso es algo que ya puede inclusive penalizarse. En otros países del mundo se penaliza. Si yo vendo un material que no cumple, lo puedan penalizar a la persona que lo está haciendo. En Guatemala, lamentablemente no existe y hay que hacerlo. Y eso es por eso que entra hierro, entra cemento, se hace bloc de mala calidad, entran productos que no te estoy diciendo que sean malos, sino que se aplican a buscar un producto más barato. Y creo que no es de detener eso, sino de regularizarlo y de regirlo, que es lo más importante. No, aquí el tema no es que entren productos que sean más baratos, ni frenar la oferta, sino garantizar la seguridad del guatemalteco a través de la creación de normas que eviten que la gente sea estafada en su buena fe. Porque, por ejemplo, hubo un tiempo en que la gente compraba mucho una bebida que es bebida láctea, pero la compraban como que fuera leche. Y hasta que los productores de leche se pusieron los moños y dijeron, no, una cosa es la bebida láctea y otra cosa es la leche. Entonces las personas tuvieron que a empezar a aprender y reconocer la diferencia. Entonces, hay bloc que puede ser utilizado, ¿verdad?, para construcciones más fuertes, y hay un bloc que tiene menos resistencia, pero debería estar especificado. Ahora, si vienen materiales de construcción de afuera, Guatemala debería tener normas específicas que le exijan al importador registrar y someter a una evaluación su producto. ¿Tenemos eso? Y te cuento esta historia, muy interesante lo que mencionas. Un fabricante de radios muy básicos del extranjero se comunica con el Ministerio de Economía y con el Comité Guatemalteco de Normalización y le llama y le dice, mire, ¿qué debo de cumplir para poder meter mi producto a su país? Y lamentablemente los directores de esa área le dicen, pues nada, aquí nos regimos y usted puede entrar. Ese es el país de las maravillas, porque entonces puedo llevar la cosa más básica y barata y poderla vender. Realmente para mí, como profesional, como guatemalteco, es triste poder escuchar esa parte, porque entonces se vuelve un mercado de que cualquiera viene. ¿Por qué? Porque como no se rige, esa es una de las condiciones. El otro tema importante, y también lo mencionabas, puede entrar el producto. Es importante que ingresen muchos productos, porque eso da opciones al mercado. La competencia es buena. Y eso siempre ha sido un punto importante, pero que no entre bajo diferentes condiciones. Alguien me decía, sí, pero entró un cemento importado y ahora los demás están bajando el precio y mejorando servicios. Sí, pero también hay un problema de estafa y lo que más me preocupa es la calidad de construcción. Estamos en un país sísmico y falta. Y en más importante, ¿qué pasa con las construcciones en Guatemala? La mayor cantidad de construcción en Guatemala es por el dinero que ingresa de los familiares en Estados Unidos. 10.500 millones de dólares en 2019. Imagínate cuánta construcción. Yo siempre le digo a un cliente, en lugar de comprarme un bloc de 3, ¿por qué no me compro uno de 4? ¿Y por qué, le digo? En un metro cuadrado se van 12 blocs. ¡Ey! 12 quetzales más caro el metro cuadrado. Sí, pero si son 100 metros cuadrados, ¡ey! 1.200 quetzales más caro esa construcción. Pero esa construcción le cuesta más de 150,000 quetzales. No es nada invertir 1.200 quetzales más en un bloc de mejor calidad, garantizado y certificado, que le va a garantizar y proteger 150,000 quetzales. Cuando les hago esa sencilla fórmula y ejercicio, me dice, véndame el bloc más caro, véndame el cemento mejor, véndame el hierro certificado. ¿Por qué? Porque es un tema de durabilidad en la inversión. Exactamente. Y no lo entienden, y cuando se hace una ecuación muy sencilla, dice, definitivamente no estoy pagando caro, estoy garantizando mi inversión porque por 1.200 quetzales que voy a invertir más en el bloc, voy a garantizar 150,000. Que el familiar allá en Estados Unidos está sacrificando un montón para poder mandar el dinero. Y esas son las consecuencias. Entonces eso es el punto importante que hay que saber manejar. Ahora, fíjense que esto le podría quedar sonando a la gente como que los empresarios guatemaltecos están defendiéndose de la competencia extranjera. Y yo quiero aclarar que no es así, sino que la competencia venga, pero con calidad. Exactamente. Porque no es un producto que usted pueda decir, bueno, es un celular A y celular B. Esos son productos suntuarios, no son productos de primera necesidad. Pero si fueran alimentos, si son alimentos, cosas de construcción,
medicinas, se debe de verificar completamente la calidad del producto, porque eso es lo que garantiza, obviamente es lo que garantiza la seguridad del usuario. Usted no puede vender una medicina que no llena las características. Usted no puede vender alimentos que vengan contaminados. Entonces, así como existen normas para los alimentos, ¿verdad? Así como existen normas para la medicina al laboratorio, usted no puede entrar aquí cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, así deben existir instituciones, una entidad que verifique la calidad de los materiales de construcción para que se diversifique la oferta, pero en una visión de preservar la seguridad del consumidor. Cuando una persona va a construir, lo hace voluntariamente. Yo escojo lo que me haga, yo me arriesgo, yo compro lo más barato. Ese es mi problema en mi casa, mi vida. Pero ¿qué me dice usted de la calidad del gasto público? A través de su experiencia, ¿qué ha encontrado usted en las alcaldías y en esta Guatemala donde se ve de todo? Alcaldías, gobierno central. ¿Hay posibilidad de controlar eso ahí? Pues definitivamente sí. No solo en lo público, sino en lo privado. Pero ¿qué he visto en lo público? Definitivamente se abre mucho más la brecha, porque hay mucho más obra y más estructura. Definitivamente hay una competencia de presupuesto y de licitar el proyecto, pues no te digo más económico, Richard, pero ¿qué es lo que busca a veces el constructor? Dejar una gran brecha de ganancia, y la única forma de poder hacer es utilizando materiales de mala calidad. Pero como lo decía el señor presidente, pues va a auditar muchas situaciones que está viendo en su nuevo gobierno. Pues creo que esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque una construcción, como decía alguien, de 10 millones de quetzales bien hecha puede ser mucho más durable y va a poder tener otro presupuesto para poder ir a otra parte y poder construir. Considero que la obra pública es mucho más fácil auditar la calidad porque tenemos ya la infraestructura dentro del Ministerio de Comunicaciones, Dirección General Caminos, Ministerio de Economía para poderlo hacer. Y en su caso también las municipalidades y Conred, que también se involucra en esta parte de supervisar y auditar. Y la Contraloría General de Cuentas, que puede determinar qué proveedores están calificados. Por ejemplo, existe un portal de Guatecompras. Y en Guatecompras dice qué proveedores son los que venden qué y qué calidades tienen. Entonces, si una alcaldía le da por comprar un material de construcción de baja calidad, va a salir reflejado porque lo compró en la ferretería de la esquina. Claro, si es una obra pequeña, pues ni modo, pero es importante esto. Bueno, una reflexión para terminar el tema, ingeniero Vanges. ¿Qué le recomienda a usted a los televidentes antes de hacer una construcción, cualquiera que sea? O sea, bueno, yo ya tengo mi terrenito, voy a hacer mi construcción, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles serían los procesos prudentes? Bien simple, obvio, voy a presupuestar mi construcción y saber cuánto realmente me voy a gastar en lo que es la obra gris, que es la estructura específicamente de la edificación, lo importante, y cuánto me va a gastar en los acabados. Y lo más importante, invertir más en lo que aparte de que es la parte de bloc, cemento, concreto y acero. De ahí lo más importante es acercarse con un proveedor, una ferretería, es decir, su producto es certificado, el proveedor tiene la información y realmente son aspectos bien sencillos que lo pueden hacer, porque lo más importante que tenemos que pensar acá, yo le pregunto a mi papá qué me dejó a mí ahora que yo estoy viviendo acá. Ahora la pregunta que me hago es ¿qué le voy a dejar a mis hijos 50 años? ¿Construcciones de calidad? ¿Construcciones bien hechas? ¿O que se agarre porque el próximo terremoto va a botar lo que se hizo porque no se controló debidamente? Esa creo que es la parte importante de la pregunta que debemos de hacernos. Bueno, amigos televidentes y radioescuchas, quedamos con esta reflexión. Antes que usted inicie cualquier proyecto de construcción, busque una buena asesoría, trate de invertir para durar, que no le pase la de los 3 cochinitos, que por construir más rápido se le cayeron las casitas. El cochinito que dijo, bueno, voy a hacer mi casa de paja, vino el lobo y se la botó. El que hizo la casa de madera, hizo un lobo y se la botó. Pero el que hizo la casa bien construida, resistente, logró sobrevivir. Entonces, yo les pido que por el bien de su familia, por el bien de usted mismo,
piense antes de construir. Y si los señores alcaldes nos están viendo, que es algo que siempre les pregunto cuando vienen acá, es cómo controla usted el gasto público. Me gustó la respuesta del alcalde de Salcajá, que me decía, tenemos una verificación estricta de las obras de calidad. Y es que de todo pasa, ¿no? Puede tener buen material, pero si tiene mala planificación, se le cae el paso a desnivel. Así que, amigos televidentes, los dejo con esta reflexión. Lo barato sale caro. Muchas gracias, ingeniero Vances, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Y los invitamos a seguir en sintonía de la 106.1 de los canales 40 y 95 Claro TV. Yo soy Richard Shaw, su anfitrión de la noche, y les deseo un feliz descanso.